Antes de comenzar, definamos qué se entiende en la literatura por información científica. Es el conocimiento acumulado y validado que se obtiene a través de un proceso sistemático de investigación, observación y análisis. Puede ser utilizado para entender el mundo y desarrollar nuevas tecnologías, teorías y aplicaciones. Entonces, se infiere que solo se consideran fuentes de información científica a aquellas tipologías documentales que su concepción deriva de procesos de investigación, observación, análisis y validación. A continuación, vamos a exponer cuáles son las fuentes de información que más se emplean en el proceso de concepción y desarrollo de las investigaciones científicas. Para su estudio, en esta conferencia vamos a agruparlas según su serialización y dentro de esta, según la cantidad de títulos. El objetivo es ayudar al investigador en la identificación de las fuentes y en su completamiento. Entonces, según su serialización, las fuentes de información pueden clasificarse en seriadas o no seriadas. Las seriadas son las que emiten contenidos de forma periódica respondiendo a un enfoque temático general. Dentro de ellas, se encuentran los artículos en revistas científicas, sitios web, periódicos y gacetas o diarios oficiales. El artículo científico es la tipología documental más empleada porque le da a la ciencia la inmediatez, reproducción y validez que necesita para presentar sus resultados. Los sitios web deben ser de uso limitado en determinados escenarios porque no siempre cumplen con el principio de transparencia y validación científica de los contenidos. Se recomienda solo el uso de sitios web que estén soportados por instituciones con reconocido prestigio científico, y cuyos datos presentados estén respaldados por procesos de investigación, observación, análisis y validación. Este es el caso del Sitio Estadístico de la FAO, el sitio web de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, y otros de naturaleza similar. Las publicaciones en periódicos también deben ser de uso limitado. Es común encontrar en ellos sesgos políticos, económicos y cultural, lo que atenta contra el principio de transparencia e imparcialidad de la ciencia. Entonces, se pueden emplear cuando determinados datos publicados no hayan sido presentados por ninguna otra fuente de información científica. Por ejemplo, los datos sobre los daños causados por un evento climático. Las publicaciones en gacetas o diarios oficiales son de alta importancia para un país porque en ellas se emiten informaciones legales y oficiales que son vinculantes en la nación donde se desarrolla la investigación. Según la cantidad de títulos, las publicaciones seriadas casi siempre presentan dos. Ellos son el título del artículo utilizado y el título de la publicación seriada. Nombre de la revista, sitio web, periódico o gaceta. Las publicaciones no seriadas son obras que se publican una sola vez, no tienen una periodicidad regular y no se espera que aparezcan nuevas entregas de ellas en intervalos fijos. Dentro de ellas, se encuentran las que presentan un solo título. Esto no quiere decir que en su interior no existen secciones, pero si se usa todo el contenido de la obra, solo se referencia el título general de esta. Por ejemplo, libros, normas y patentes, programas informáticos, informes, tesis, mapas y documentos legales. Por otra parte, las publicaciones no seriadas también pueden presentar dos títulos, cuando a lo que se hace referencia es solo una sección o parte de la obra y no todo el fascículo. Por ejemplo, capítulos de un libro, artículos en conferencia, y entradas de enciclopedias y diccionarios. De esta forma, ya declaramos y agrupamos las tipologías documentales más empleadas, y que constituyen fuentes válidas para hacer uso de su información científica. Ahora, vamos a ver cuáles son sus metadatos. La serie de metadatos que a continuación se relacionan para las tipologías documentales no son los únicos que se pueden presentar a la hora de referenciarlas, pero sí son lo suficientes para garantizar su recuperación. En todas las fuentes de información científica, con independencia de su naturaleza, se pueden presentar un grupo de metadatos comunes. Dentro de estos metadatos, algunos no son asignados de forma homogénea para todas las referencias, ejemplo el DOI, pero siempre que existan hay que anotarlos. Estos metadatos son autor natural o corporativo, fecha de publicación, título principal, páginas o identificador digital, identificadores persistentes y normalizados, URL y fecha de consulta, siempre que esté en la web. Metadatos específicos. Además de los metadatos comunes, a las publicaciones seriadas hay que agregarle solo dos elementos, el título de la publicación seriada y el volumen y número.
Para las publicaciones no seriadas sucede algo similar. Además de los metadatos comunes, solo hay que agregarles la editorial y lugar de publicación a las que presentan un solo título. Y a las que presentan dos títulos, el título de la sección, segundo bloque de contribución, editorial y lugar de publicación. Es importante destacar que en este punto, no se está hablando de utilizar ningún estilo bibliográfico específico, estamos definiendo cuál es la serie de metadatos necesarios para recuperar una fuente de información. Luego, el estilo bibliográfico por el que se genere la bibliografía del trabajo, se encargará de darle la correspondiente salida visual a los datos de esa referencia y anotar solo los que considere necesario. En resumen,